Hola, hola. Vamos a resolver, bueno, a encontrar la capacitancia de estas tres disposiciones distintas de capacitores, ¿sí? Capacitores de placas paralelas, ¿cierto? De placa cilíndrica y de placa esférica, ¿ya? Bueno, la capacitancia se define como la carga que encierra para ese voltaje, ¿ya? Que esto de cierta forma es una pendiente, ¿sí? Porque los datos experimentales siempre muestran que, claro, si hago un gráfico de la carga encerrada con V va a ser una recta, ¿sí? Donde, claro, su pendiente va a ser sencillamente C, la capacitancia, ¿sí? Entonces, para las placas paralelas, claro, habría que encontrar la carga con respecto es el voltaje necesario. Bueno, entonces el voltaje se define como V, bueno, menos la integral entre A y B de E punto dl, ¿cierto? Donde estas dos cositas son vectores, ¿cierto? Y bueno, el campo eléctrico por la ley de Gauss sabemos que va a ser, bueno, la doble integral sobre una superficie cerrada del campo eléctrico punto ds, que el s también es un vector infinitesimalmente pequeño apuntando hacia afuera, ¿cierto? Va a ser Q partido en epsilon sub 0, ¿ok? Bueno, esto de cierta forma también es el flujo eléctrico que va pasando eléctrico, que pasa por cada una de las caras. Entonces partimos primero definiendo cuál va a ser nuestra superficie gaussiana. En este caso va a ser una plaquita, ¿cierto? Un paralelepípedo, donde una de sus caras está adentro de la placa. Bueno, ¿por qué? Porque sencillamente podemos despreciar esa, pues dentro de un conductor el campo eléctrico es cero. Entonces podemos despreciar sencillamente las, um, las, uh, las caras perpendiculares, ¿cierto? A mi placa también van a ser cero porque el campo eléctrico va a tender a ser lineal, ¿cierto? Va a tender a ser constante en una dirección. Bueno, así sí, aquí están las cargas positivas y aquí las negativas, ¿cierto? Y claro, entonces por lo tanto la única cara que me aportaría con un flujo eléctrico sería esta carita, ¿sí? Bueno, entonces partimos primero encontrando el campo eléctrico, ¿cierto? El campo eléctrico, como es constante en esta carita, podemos sacarlo de la integral, ¿cierto? Para afuera y nos quedaría la integral de la superficie, ¿cierto? Y la superficie va a ser A, ¿cierto? Siendo A el área de la placa, ¿sí? Entonces va a ser E por A, va a ser la carga encerrada partido en epsilon sub 0, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico va a ser sencillamente la carga partida en área por el epsilon sub 0, ¿ya? Ahora encontramos el voltaje, ¿cierto? Y como vimos allá, el voltaje se define como eso, ¿cierto? Esa integral. Entonces el voltaje va a ser menos la integral de dónde a dónde, ¿ya? Tiene que ser de dónde termina a dónde empieza, ¿sí? Va a ser desde V, ¿sí? Aquí termina, hasta cero, ¿sí? Hasta cero del campo eléctrico, de Q partido en área por epsilon sub 0 por el dl, pero el dl es sencillamente un vector infinitesimalmente pequeño hacia la derecha, ¿cierto? Que eso es un diferencial de x en nuestras coordenadas, ¿por cierto? Entonces esto básicamente nos va a quedar, bueno, salen las constantes, nos quedaría la integral, bueno, el menos nos da vuelta los límites, ¿cierto? De dx, y esto es sencillamente la carga por d, ¿cierto? La distancia, partido en área por epsilon sub 0. Bueno, encontramos el voltaje, entonces lo reemplazamos en la capacitancia y nos quedaría sencillamente, por lo tanto, la capacitancia va a ser la carga dividido en Q por D partido en área por epsilon sub 0. Se nos simplifican los Q y nos van a quedar sencillamente área epsilon sub 0 partido en D. Y listo. ¿Ok? Bueno, es súper importante notar que la capacitancia para placas paralelas, y bueno, después vamos a ver que para las otras también, depende netamente de propiedades geométricas, ¿sí? El área es netamente una propiedad geométrica, la distancia es propiedad geométrica. Estas son cosas totalmente controlables humanamente, ¿sí? Y no depende así de, de voltaje, ¿cierto? Y no depende así también de carga. Sencillamente depende
del área que elijamos para las placas, ¿cierto? Y la distancia con la que las separemos, bueno, y la permitividad del vacío. Bueno, hacemos exactamente lo mismo acá. Podemos ir más rápido. Elegimos una superficie gaussiana de radio R variable, ¿cierto? R variable, donde el primer R va a ser RA, el segundo R va a ser RB, ¿ya? Van a ser los radios de estos cilindros. Y bueno, el radio para la superficie gaussiana va a ser variable, ¿cierto? Que de esa forma vamos a encontrar el voltaje. Entonces, bueno, lo mismo. E por la superficie. Pero esta es la superficie de un cilindro, ¿sí? Entonces la superficie de un cilindro, solo viendo el manto, porque en esta cara no va a tender a salir campo eléctrico, sino que va a tender a ir radialmente hacia afuera. Va a ser sencillamente 2pi r por el largo que tenga los cilindros, ¿cierto? Entonces va a ser 2pi r, ¿cierto? Para ese r variable, por el largo. Y eso va a ser, por ley de Gauss, la carga que encierra partido en epsilon sub 0. ¿Ya? Vamos a cambiar esto de color. Voy a dejarlo negro. ¿Ya? Entonces, bueno, de aquí sacamos rápidamente que el campo eléctrico va a ser la carga partido en 2pi L epsilon sub 0 por R, ¿ya? De hecho, el R lo voy a dejar aparte porque eso es lo único variable. Ok, entonces el voltaje va a ser menos la integral entre donde termina RB, hasta donde empieza RA, ¿cierto? Del campo eléctrico, es decir, Q dividido en 2 pi L epsilon sub 0 por 1 partido en R, por, ¿cierto? Un vector infinitesimalmente pequeño mirando hacia afuera. Este vector infinitesimalmente pequeño va a tener la componente igual que R, ¿cierto? Va a ser radial, entonces sencillamente va a ser un diferencial de R. Entonces, bueno, saco todo lo constante para afuera, que sería el Q, el 2 pi L epsilon 0, y me quedaría sencillamente la integral, el menos me cambia los límites, RB, RA, ¿cierto? RA, de 1 partido en R, diferencial de R. Bueno, y eso es sencillo, es Q partido en 2 pi L epsilon 0 por logaritmo natural, ¿cierto? Bueno, aquí nos quedaría una resta de logaritmos naturales, pero fácilmente podemos dividirlo, ¿cierto? Resta de logaritmos va a ser el logaritmo, bueno, el cociente de los argumentos de los logaritmos, ¿no? RA es una propiedad de los logaritmos. Bueno, y este es el voltaje. Por lo tanto, nuestra capacitancia tendría que ser sencillamente la carga dividido en el voltaje, y el voltaje es eso. Q partido en 2 pi L epsilon 0 por logaritmo de RB dividido en RA. Y eso va a ser, se nos simplifican los Q, y lo de abajo pasa hacia arriba, 2 pi L epsilon 0 dividido en el logaritmo de RB dividido en RA. Una vez más, la capacitancia para placas cilíndricas, ¿cierto? No depende ni de la carga, ni del voltaje, ni de ninguna otra variable difícil de manipular, sino que depende del largo, eso lo puede escoger cada uno, y de los radios. Todo lo demás es constante. Perfecto, y faltaría último para la de la esférica. Entonces, otra vez lo mismo. Escogemos una superficie gaussiana esférica también, ¿cierto? De radio variable R, donde también van a ser las mismas variables. Pues este va a ser RA y este va a ser RB. Entonces, bueno, el campo eléctrico va a ser la carga encerrada partido en epsilon sub 0 por el área, ¿ya? Pero ese área es el área de una esfera que tendría que ser 4pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Este radio es variable, ¿cierto? Para poder encontrar el voltaje por epsilon sub 0, sencillamente, ¿ya? Entonces el voltaje, que va a ser menos la integral entre el radio mayor, RB, al radio menor, RA, del campo eléctrico, Q dividido en 4 pi epsilon sub 0
Voy a dejar aparte la variable, ¿cierto? El r cuadrado. Y claro, nuestro diferencial de r va a ser un diferencial de r también en la misma componente radial, r, ¿cierto? Entonces, sencillamente, por el producto punto y demás, se puede ver rápidamente que es sencillamente un dr. Bueno, sacamos las constantes hacia afuera. Cambiamos los límites, RB, RA. Y por dr dividido en r cuadrado. Bueno, esa integral es rápida, ¿cierto? Sería sencillamente menos, ¿cierto? Q dividido en 4 pi epsilon 0. Y nos quedaría 1 dividido en RB menos 1 dividido en RA. Como RB es mayor que RA, al hacer el inverso, este valor tendría que ser menor que este valor. Entonces, esta resta nos quedaría negativa, que con ese menos se nos simplifica. Entonces, 4 pi epsilon 0, cambiamos los signos, 1 partido en RA, menos 1 partido en RB. Perfecto. Y ahora reemplazándolo en la capacitancia, por lo tanto, la capacitancia que va a ser la carga encerrada partido en el voltaje, que el voltaje es Q partido en 4 pi epsilon 0 por 1 partido en RA menos 1 partido en RB. Esto se nos van a simplificar las cargas y nos va a quedar arriba, claro, 4 pi epsilon 0. Y si desarrollo esa resta de fracciones, nos quedaría RB por RA dividido en RB menos RA. ¿Sí? Si no me equivoco, creo que sí. Bueno, y una vez más vemos exactamente lo que estábamos diciendo. La capacitancia, ahora para una capacitancia de placas esféricas, no va a depender de otra cosa que sus propiedades geométricas, ¿cierto? Va a ser su distancia entre los radios, de acá a acá. Va a ser, bueno, sencillamente los radios. No hay ninguna otra variable. Lo demás es constante. Entonces, bueno, de esta forma podemos demostrar las tres capacitancias clásicas, digamos, ¿cierto? En función de sus propiedades geométricas.